porque yo soy de baby boom, nacido en los años 50, pues a mí me correspondió la experiencia en mi último año de universidad del golpe de Pinochet en Chile. En ese año final, un profesor de la historia en la Universidad de York, Wynne Williams, empezó a hacer un estudio sobre el fracaso, digamos, o la retirada de la izquierda en América Latina. Y a mí me correspondió la experiencia de la guerrilla del Che. Ahí empezó pues mi amor y mis estudios de Bolivia, el año 73. Pensando, digamos, en la retirada de la izquierda y especialmente el fracaso de la guerrilla del Che, pensamos que todo el mundo estaba pensando en la izquierda misma y no en las relaciones de fuerzas y especialmente en la mentalidad, la fuerza y digamos, la condición de la derecha. Y dentro del mundo conservador, especialmente digamos, la arquitectura del Estado capitalista durante la Guerra Fría, nadie había escrito un estudio, digamos, basado en evidencias empíricas y no en normas políticas, un estudio de las Fuerzas Armadas. Pues eso fue mi tarea y fue el tema de mi tesis de doctorado. Bueno, me pongo muy humilde, me siento muy privilegiado y honrado y un poco nervioso por las críticas que obviamente me van a venir después de casi 30 años después de su publicación original. ¿Ya? En cuanto a las consecuencias o el impacto del libro, creo que no corresponden precisamente a su calidad, ¿no? Más bien es que la perspectiva es de un extranjero que quizás no norteamericano, y con una sensibilidad de reconocer en Bolivia cosas que se pueden comparar con distintos países que no comparten todos los elementos. Se puede comparar con Irlanda, en cuanto a, digamos, después de 84, 5, se puede comparar con Inglaterra, ¿no? Las huelgas de mineras, las condiciones neoliberales, ¿no? Y digamos, después de la Revolución de 52, mucho se puede comparar con la nuevo Estado británico, ¿no? Después de la guerra. Y esa sensibilidad, yo creo, me ayudaba mucho, ¿no? En reconocer elementos, digamos, bajo los títulos que se estaba dando en los 60, 70 de un país inestable y con un, digamos, perfil conectado con regímenes militares, dictaduras, etcétera, etcétera, ¿no? Pues buscar con más sensibilidad. Y además de eso, intentar encontrar, cuando se puede, en muchas cosas, era re difícil, si no imposible, fuentes, evidencias confiables. Decía Keynes, Señor, cuando cambia el mundo, cambio yo. ¿Qué hace usted? ¿No? Esa es mi posición, ¿no? El mundo ha cambiado, ¿no? El libro mismo es ya una parte de la misma historia que ha cambiado, ¿no? Tiene muchas debilidades, ¿no? Que corresponden a su propia época, ¿no? Y yo creo que para mí es obra
Yo como autor era otra persona porque estaba viviendo otra época histórica, sí. ¿Ya? Y a veces no me acuerdo por qué había escrito una interpretación o otra análisis, ¿no? Y por eso no he querido cambiar ni una palabra, porque eso sería mezclar el yo contemporáneo con el yo de anteayer, ¿no? Lo bueno, lo excelente de esta serie, ¿no?, del centro, es que son las introducciones de jóvenes o de otras personas, ¿no?, con sus reflexiones. Y la mía, hecho por Carmen Solís, es excelente. Realmente, porque ella, en sus propias investigaciones sobre la reforma agraria de los años 50, ha probado, ¿no?, en forma contundente que muchas de las versiones escritas hace 20 y 30 años, la mía incluida, estaban equivocados. Habíamos recorrido o habíamos, digamos, llegado a una conclusión demasiado rápido, ¿no? Y la experiencia en el campo era muchísimo más complicada, ¿no? Y digamos, la vida cotidiana estaba, digamos, experimentada de una forma mucho más granular, mientras estamos nosotros imponiendo ideologías a nivel mucho más alto correspondiente a la Guerra Fría. Y no habíamos hecho nosotros las investigaciones y encontrando fuentes primarias en el archivo. Ella sí. Combinando los dos, creo que ha podido hacer de forma muy diplomática una crítica a mí y a mi propia generación. Muy poco, muy poco. Ahora es difícil reconocer la fuerza, digamos, epistemológica, analítica del marxismo tradicional y clásico, especialmente a principios de los 80, ¿no? Los principios 80 estaba de presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan, ¿no? Estaba todavía subiendo y con cierta fuerza superficial, pero ¿no?, con eco en el mundo más allá, la Unión Soviética con nuevo gobierno, una nueva generación, ¿no?, de Gorbachev y los demás, pues estaba en su cumbre, digamos, y la gente estaba en ese momento no quería entrar en complicaciones los que estaban mirando, por ejemplo, las guerras en África, las intervenciones de las contras en Nicaragua, la guerra civil en El Salvador. Estas cuestiones de etnias a nosotros, aunque sea no terriblemente terrible admitirlo, confesarlo ahora, a unos 35 años, secundario. Había que ganar, ¿no?, una lucha de clases. Y la cuestión la cuestión indígena, digamos, como decían en ese entonces los marxistas, no era primordial. Ahora sí, es muchísimo más importante la idea del ser humano, del individuo, la vida colectiva, ¿no?, las diferencias cívicas, las culturas variadas, ahora domina. Pero ya no estamos viviendo, todavía no estamos viviendo la Guerra Fría. Es otro mundo. Por eso ha cambiado. Y mi libro refleja eso, ¿no? Súper flaco en ese sentido del agro y la vida rural de Bolivia. Lo confieso y tengo que admitirlo. Primero fue una revolución, estilo clásico, ¿no? Alzamiento del pueblo,
lucha militar, golpe, digamos, al principio, y después hay una narrativa que no es tan complicada, ¿no? Sube pues el partido MNR, dirigido en principio por Hernán Siles Suazo, un tipo así que era buscado, pero todavía residente en forma clandestina en La Paz, con Víctor Paz en Argentina, ¿no? Y segundo, no tenía el respaldo de Argentina peronista tan fuerte como esperaba, ¿no? Tenía que extemporizar bastante, ¿no? Tercero, que los Estados Unidos estaba distraído por el ejemplo de Guatemala bajo Arbenz, ¿no? Además, no tenía una inversiones capitalistas muy grandes en Bolivia, ¿no es? No tenía tanto respaldo por Argentina, pero tampoco tenía una amistad tan fuerte inmediata de Washington, ¿no? Pues, ¿qué mensaje al actor tengo que compartir? Que sería unas opciones, ¿no? Tiempo precioso, pero opciones para optar por un lado o por otro lado, ¿no? Gran ventaja del MNR es que ha habido antes enemigo por sus asociaciones con Villarroel y con Perón, ¿ya? Había pasado de esa fase, estaba entrando otro. Y había aprendido y tenía una dirección tanto con Víctor Paz como con Siles Suazo y además con Juan Lechino Kendo, ¿no? Súper capaz, ¿no? Pues la revolución tenía una dirección, pero como siempre en estas cuestiones dialécticas también tenía muchas presiones adentro. Por un lado por la Federación Minera y por otro lado por más diversa, pero súper agitado regionalmente el campesinado, ¿no? Tenía que manejar. Y la obra recién de la Carmen Solís muestra que son 2 años más o menos, 1 año y medio, 2 años después de la reforma agraria de agosto 53, que finalmente el campesinado ya no firma contratos, ¿no? Empieza a tomar tierras, insistir en el control, en dominar, digamos, el campo y rechazar la hacienda, ¿no? Mientras tanto, los mineros se imponen precisamente por control obrero, ¿no? Y la dirección hábil pero débil, ¿no? No puede reprimir ni uno ni otro, pues espera. Esa es su arte política que se ve 30 años después con Víctor Paz Estenssoro en el 21060. ¿No? Esa sería la primera, digamos, primera imagen que yo quisiera compartir a la audiencia. Se trata de algo nuevo a nivel internacional y algo nuevo al nivel doméstico o nacional. Es la condicionalidad del Fondo Monetario Internacional. Bolivia es la primera experiencia. Y ya los norteamericanos se dan cuenta, ¿no?, que a Bolivia sí no es necesario hacer una intervención ni militar ni de fuerza. Lo puede hacer con instrumentos financieros, ya que la crisis económica era muy aguda y muy rápida, empezando 54, 56, ¿no? Y tenía que revisar el año 56 la estabilización, terminando la presidencia de Víctor Paz, entrando después de la primera elección que no era plenamente democrática de Hernán Siles Suazo, ¿no? ¿Por qué? Porque la inversión estatal en Comibol y en las minas no era viable ni sostenible. Tenía que arreglar, digamos, el balance de fuerzas, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa el primer conflicto entre el gobierno en La Paz y la Federación de Mineras, ¿no? Y efectivamente la división del mismo partido, ¿no? Pero no es cuestión de simple huelga, ¿no?
porque los mineros están armados, tienen sus propias milicias, ¿no? Además, cada mina es distinta, ¿no? Huanunin no es siglo XX, ¿no? Y eso hay que tomar en cuenta. Eso, el libro capta algo. Lo que no capta son las distinciones regionales del campesinado, del Valle Alto de Cochabamba, o de Omasuyos, Achicachi, lo que sea, ¿no? Tremendo desafío del gobierno manejar todo eso a la vez, ¿no? Lo que necesitaba y los norteamericanos lo estaba siempre imponiendo fue como dices vos, la recomposición del ejército, ¿no? Y lo hace de una forma suave e inteligente, empezando con las bandas militares, ¿no? Siempre había bandas militares. La gente quería contratar la banda militar, ¿no? Aun cuando no había regimiento ni conscripción, ¿no? 53, 45, ¿ya? Ya empezamos, y empezamos con la Fuerza Aérea, que ha tenido en Bolivia una cierta, ¿no?, importancia después de la Guerra del Chaco y todo eso, ¿ya? Entra, por ejemplo, un tipo como René Barrientos, ¿ya? Pues lo que vemos en el segundo capítulo, hasta el año 60 y 64, es la división del MNR que había dirigido la revolución sobre las diferencias de cómo va a mantener la revolución y la alianza que ya es imposible romper con Washington. Es más difícil después de la Revolución Cubana, ¿ya? La Revolución Cubana ofrece otra opción, ¿no?, a la izquierda. Pero la mayoría del MNR, mientras querían mantener y soportar la Revolución Cubana, no quería seguirla, ni siquiera aceptar consejos y órdenes de los jóvenes cubanos entrando en los años 60. Eso se nota en forma más aguda en 71, ¿no? Aquí en La Paz, en La Cacota, ¿no? Y no es precisamente la destrucción física, es el impacto psicológico, ¿no?, del aire, ¿ya? Sí, de acuerdo. ¿Qué pasa? Ahora pasa algo, una convergencia de balance de fuerzas nacionales, quiere ser la crisis del MNR, la reconsolidación de las Fuerzas Armadas y, digamos, unas opciones muy difíciles para la izquierda, basado en las minas. Eso es nacional, pero la Guerra Fría ya basado especialmente en el hemisferio, en la Revolución Cubana, significa que antes del golpe de noviembre de 64 en Bolivia, hubo otro en Brasil en el mes de marzo, ¿ya? Y después ya hemos visto en Argentina y vamos a ver el golpe de Onganía en 66, ¿ya? Bueno, no ha pasado todavía en Chile, pero en 68 otro en el Perú con Velasco, ¿no? Pues Bolivia forma parte de un proceso regional que no es tan extraordinario, ¿no? Lo que es extraordinario, como me has comentado, es que el Che Guevara había, por razones medio oscuras, ¿no?, escogido este país como el lugar donde iba a empezar una guerra de guerrillas. Eso es extraordinario. Hay elementos que todavía no conocemos con el detalle debido. Primero, aunque había muchos problemas políticos asociados con la Guerra Fría, ¿por qué no tenía una capacidad más sutil la derecha y el conservadurismo latinoamericano de evitar, ¿no?, gobierno militar y dictadura? Eso yo creo que se puede, si no explicar, se puede señalar que no había tenido interés, ¿no?, en formar un control hegemónico, ¿no?, utilizando, como en Argentina, elementos de la clase obrera y digamos, del pueblo humilde, ¿no?, y utilizando esos elementos para el dominio más extensivo,
¿no? Han recorrido directo en forma bastante floja, ¿no? Al ejército, a la represión directa, ¿no? En Bolivia recién, ¿no?, se había perdido esa capacidad del dominio político sofisticado, pensando en elementos populares como en un especie. Sí, eso había captado René Zavaleta, ¿no? Y obviamente lo vemos, la falta de control en fines de los años 70, ¿no? Quizás Banzer, ¿no?, con su doble, digamos, presencia en el gobierno, estaba ganando o había aprendido la lección, ¿no?, la segunda vez, ¿no? Otro elemento que hay que destacar, que también no aparece bien descrito ni entendido plenamente en el libro, es el regionalismo, ¿no? El marxismo que tiene eco en mi texto estaba siempre criticado por José Luis Roca, ¿no?, que dice en su libro sobre la fisonomía regional de Bolivia, la historia de Bolivia no es la historia de clases, es la historia de regiones, ¿no? Y siempre he aceptado esa crítica, ¿no? Y un problema quizás no tan plenamente entendido por el mismo René Zavaleta, que era ororeño, ¿no?, es que la clase dominante o capitalista, o oligarquía o burguesía, lo que sea el término, ¿no?, no ha podido juntarse a tener una estrategia a nivel nacional, plenamente, auténticamente nacional. No ha tenido. Ahora más, ¿no?, pero todavía no integrado, más como alianzas, ¿no? Hemos pasado la experiencia que obviamente queda fuera del libro mío, que es histórico, del año 2008, ¿no? Pero eso muestra las dificultades, no tanto de la izquierda, pero digamos de los capas capitalistas dominantes, etcétera, etcétera. Bueno, el gobierno de Banzer, después del golpe de agosto 71, apareció como una parte, digamos, de un proceso regional, ¿no? No era, digamos, tan boliviano, ¿no? Digamos, en los años 69 y 70, con Obando y con Torres, eran más bolivianos, digamos, ¿no? Había más conflicto aún dentro del ejército mismo y más se había recorrido a los elementos nacionalistas de 52 y más allá con la nacionalización del petróleo, ¿no? Obra especialmente del gobierno de Obando y Torres después. Eso era más, digamos, algo, digamos, característico de Bolivia. Banzer menos, y eso se ve un poco con la alianza con Brasil, ¿no? Había optado en primera instancia Brasil y después Chile, que era otro con el abrazo, ¿no?, en cuanto a la cuestión marítima. Pero ese es después, ¿no? Con el golpe primero de Pinochet, ¿no?, ¿qué pasa? Es que pasa muchas víctimas exiliados de Banzer ya se encuentran, ¿no?, en segundo paso en búsqueda de, digamos, un exilio en Europa, especialmente en México, ¿no? Y ya van a aprender, ¿no?, otro tipo de, digamos, condiciones académicas, intelectuales, condiciones, digamos, en el caso de México, todavía autoritarias, pero no son gobierno militar, ¿no? Hay restricciones, el PRI domina, ¿no?, pero tiene otra voz que se reconoce precisamente por la experiencia de 52, ¿no? Si no quería ser, ¿no?, hermana menor de Cuba, tampoco de México, ¿no?, los revolucionarios bolivianos, ¿no? Pues tenía, y apotaron mucho, Zavaleta, Carlos Toranzo, otros, ¿no? Tanto a México como primero en Chile, bajo la unidad popular, ¿no? Quiere decir que ya
en el exterior hay elementos, aunque sean aislados y chicos de Bolivia, que estaban ahora analizando el país, ¿no? En otra forma. ¿Qué otra forma? Una forma que no sea de partido político. Esta gente tiene sus simpatías, tiene sus conexiones, digamos, erráticas, pero ya no estaban siguiendo la dogma, la doctrina de un partido a otro partido. Estaba investigando y pensando en forma independiente, ¿no? ¿Cómo vamos a analizar Avanza? ¿Qué representa, pues, las subvenciones al algodón, ¿no? ¿Qué se va a hacer en las minas? ¿Qué tipo más interesante sería en cuanto a armar una campaña democrática que no sea una especie de frente popular? Nuevas cuestiones, nuevas preguntas, nuevas ideas, ¿no? Que eran muy ricos. Y eso, yo estaba afectado mucho por ese grupo de intelectuales de los años 70. Y creo que los ecos de Zavaleta y otros aparecen en el quinto, sexto capítulo del mismo libro, ¿no? Yo, mientras estaba investigando en Sucre, en el Archivo Nacional, estaba presenciando la huelga minera de 76, 7 y la huelga hambre, ¿no? Y tuvimos, esa es una noticia creo que quizás sea original, el don Gunnar Mendoza, que era el director del Archivo Nacional en esos años, aquellos años, nos dijo a los investigadores, ustedes les deben, ¿no? a los alumnos, a los estudiantes de la Universidad de San Francisco, una solidaridad. Que vayan a mostrar su solidaridad y dejan aquí los papeles históricos, ¿no? Un momento muy conmovedor, pues yo diría que, digamos, algunos pasajes del libro que son tienen más energía, más rebelión en la escritura, se debe a la experiencia vivida misma y también la capacidad de una persona como don Gunnar, ¿no? Mostrarnos, recordarnos de nuestros deberes políticos más allá, como ciudadanos del mundo. No hubo ninguna represión fuerte para nosotros, ¿no? Restricciones, ¿no? Cotidianas, algunos tenían que salir del país y nada más, ¿no? Sabían en ese entonces el gobierno, el régimen, que tenía que avanzar con cierta cautela, ya. Nada, efectivamente. La única cosa que yo tenía que hacer en ese entonces fue cortar mis investigaciones en Sucre, ¿no? Y eso, en una forma indirecta, cortó pues la trayectoria del libro Orígenes Militares, del poder militar en Bolivia. ...40 años, ya una presencia física y unas entrevistas más cortas que esta, y una carta firmada, pero en términos de derechos humanos, nada de... Porque éramos un grupo así muy surtido, muy variado, y había mucha gente, no mucha gente, pero había algunos individuos de Europa del Este, ¿no? Que estaba investigando en Alemania del Este, que existía en ese entonces, y otros de Checoslovaquia, que no querían arriesgarse demasiado, mientras nosotros del mundo capitalista liberal teníamos más, digamos, más, yo no diría confianza, ¿no? Pero todavía no era gran cosa, ¿no? Era más bien una reflexión de que el gobierno de Banza ya estaba perdiendo su capacidad de dominar las capas medias dentro de Bolivia, ¿no? Los mineros estaban metidos, y yo creo que un elemento no nada original, utilizado hace 40, 30 años antes, la huelga de hambre, ¿no? Fue absolutamente clave en todo eso, ¿no?
era una forma de mostrar oposición, resistencia, lo que estamos discutiendo en este Congreso sobre trabajo y trabajadores, ¿no? Sin entrar en, digamos, conflicto agresivo. Captó la realidad, digamos, el ambiente del momento y no tenía el ejército ninguna respuesta. Yo creo que lo que hacía él fue una combinación riquísima de un seguimiento narrativo de lo que estaba pasando, especialmente en los fines de los años 70. Estoy pensando aquí en la obra Las masas en noviembre, ¿no? Cuando sigue de cerca el golpe de Bush, Natus Bush, y sus orígenes y sus consecuencias, y pensando en balance de fuerzas tan fluidos, tan mercurios, ¿no? que está cambiando cada hora, ¿no? Eso capta y te da un sentido digamos, de la actualidad inestable. Pero a la vez está escribiendo con un conocimiento de las bases, el contexto y las posibilidades de entenderlo en forma estructural. Una cosa no son cosas paralelas, son cosas íntimas, conectadas, íntimas. ¿Y dónde se encuentra un ejemplo comparativo? Con Gramsci, de quien había aprendido mucho el René Zavaleta, ¿no? En el caso de Gran Bretaña, el tipo que corresponde a ese papel, digamos, de describir y analizar es el Stuart Hall, que murió hace un par de años, ¿no? Que es el autor del término thatcherismo. Y entiende cómo ha podido, ¿no?, los conservadores británicos captar, ¿no?, elementos populares para dominar, aun con fuerza, digamos, limitada, ¿no?, la legitimidad, el control, digamos, de la imaginación pública, mientras el Partido Laborista no podía en ese entonces hacerlo. Estamos mirando parentéticamente ahora la misma cosa, ¿no? Zavaleta lo hizo para Bolivia, ¿no? Y lo que creo que más bien queda para terminar, que no lo podía hacerlo por, ¿no?, su muerte demasiado prematura, es la crisis afectó tanto a la derecha como a la izquierda, ¿no? Primero a la derecha, con la serie de golpes, ¿no?, empezando con García Mesa, Arce Gómez, Torelio, ¿no?, toda esa gestión que 10 años después parece muy boliviano como Obando y Torres, ¿ya? Ahora no tanto nacionalista como de la derecha. Y después crisis de la izquierda con la UDP, falta de control de la economía, ¿no? Y en el caso de Hernán Siles Suazo, un católico muy fuerte, muy convencido en sus devociones, ¿no?, una resistencia total a reprimir el movimiento popular, ¿no?, y aceptar que había sufrido mucho cuando la dictadura y tenía el derecho a la huelga, a la movilización popular, ¿no? Crisis, ¿no? En esa opción de Hernán Siles Suazo estamos volviendo al revés, ¿no?, invertido todo a los 50. En 56 había entrado él para imponer la estabilización y las condiciones del Fondo Monetario. En 85 entra el otro, Víctor Paz Estenssoro, ¿ya?, imponiendo 21.060. ¿Ya? Igual, pero al revés.